Queridos amigos y hermanos, celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. El domingo pasado escuchamos en el Evangelio 4 ejemplos de cómo Jesús interpretaba en plenitud la ley antigua, la ley de Moisés. Hoy leemos 2 ejemplos más que nos regala Jesús en este capítulo del Sermón de la Montaña. Este Evangelio hoy nos enseña que la ley de Dios va más allá de la justicia de los hombres y también nos recuerda que la justicia para Dios es el amor. La primera sentencia que escuchamos en este Evangelio se encierra en el dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, que a nosotros nos puede parecer injusta, realmente era una norma de la antigüedad que evitaba las venganzas desproporcionadas. Por ejemplo, si a una persona le robaban un animal, esa persona que se veía afectada podía ser capaz de matar al otro solamente por ese robo. Entonces la ley del talión evitaba esa exageración en la venganza y controlaba de esta manera pues las relaciones entre las personas de aquella época, ¿no? Por otra parte, Jesús, superando esta norma de la ley del talión, habla al corazón de cada ser humano y le revela un arte precioso que es el arte de devolver bien por mal, para poder así superar esa arrogancia que tiene el mal, que siempre va dirigida hacia la venganza. Por el contrario, Jesús nos dice, a través de 4 ejemplos, que si alguien nos pide un favor, no se lo neguemos. Si alguien nos pide que caminemos con él 1 milla, que caminemos 2. Esto evidentemente son como expresiones hiperbólicas, es decir, como exageraciones que nos invitan a entender la generosidad con que debemos actuar los cristianos al momento de que alguien nos pida un favor y sobre todo ante la venganza como actitud de vida del ser humano, pues que el cristiano la rechace siempre y siempre busque más bien la vía del amor y de la reconciliación. La siguiente sentencia que nos regala el Señor hoy es: amad a vuestros enemigos. Esto nos demuestra que el Hijo de Dios no pone fronteras a su misericordia y nos pide que en ese sentido nos parezcamos a Él los cristianos. Evidentemente, el perdonar y amar a los que nos han hecho el mal es una tarea difícil o dificilísima. Sin embargo, la justicia de Jesús implica dejar a un lado el egoísmo para alcanzar esa libertad en el amor. Aquí entra una parte muy interesante y es que la pregunta sería, bueno, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Como no es fácil el perdonar y no es fácil tampoco el tener una actitud agradable con alguien que nos ha hecho mal, porque dentro de nosotros ha surgido la rabia, el rencor o el odio, pues la mejor manera de comenzar amando a esos enemigos es rezando por ellos. Muchas veces cuando nos acercamos al confesionario y decimos es que odio a una persona porque me hizo mal, siempre la mejor recomendación que creo que los sacerdotes podemos dar es esta: que recemos por nuestros enemigos, que si vamos a comulgar y en la fila de la comunión nos acordamos de esa persona y eso nos causa malestar y nos pone mal, pues ofrecer la comunión por esa persona. Rezar continuamente, aunque en principio no nos salga del corazón ni nos provoque o nos apetezca rezar por ellos, pues que nos obliguemos un poco y en esa medida que vamos rezando por esas personas, vamos como que perdonando sin darnos cuenta hasta donde llegará un punto en que habremos perdonado a esa persona completamente a través de la oración. La última sentencia que nos regala Jesús hoy es una que se ve muy difícil y es: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? En primer lugar, que Dios, que es todo pureza y todo santidad, no admite cerca de Él el pecado. Por lo tanto, para estar cerca de Él, nos invita primero y nos exige purificarnos. Dios quiere hacernos partícipes, también es la otra razón, que nos quiere hacer partícipes de su propia vida de santidad y nos da la gracia para poder alcanzar ese estado de vida
santo, de santidad a su lado. Ser santos, dice el Levítico, dice San Lucas, sed misericordiosos. Y estas expresiones, ¿verdad? Ser perfectos, misericordiosos o santos, viene a ser lo mismo y nos indica que el hombre se hace más humano en la medida en que se acerca a la manera de ser de Dios, en que se parece a Dios. Por lo tanto, esta invitación de Jesús o este mandato nos exige un modo de vivir que supere el modo humano y que tengamos un comportamiento divino. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos tan parecidos al Señor con nuestras actitudes y con la ayuda de la gracia, que podamos acercarnos a ese corazón de Jesús que es capaz de perdonar siempre, de amar siempre, y aunque no lo logremos completamente en nuestra vida, que siempre vivamos haciendo el esfuerzo hasta el momento de nuestra muerte, que vivamos en ese continuo exigirnos el amar sobre todas las cosas, el perdonar, el ser caritativos, el ser misericordiosos, tolerantes y amantes del ser humano como lo es Jesús. En este sentido, la pregunta es: ¿cómo podemos imitar a Jesús en su santidad? Pues Dios, como dice una santa, Santa Teresita del Niño Jesús, Dios no puede inspirar deseos irrealizables o inalcanzables. Por lo tanto, decía ella, no hay que desanimarse, sino siempre tener ese deseo en nuestro corazón y ese esfuerzo continuo para llegar a la santidad. Pero tengamos en cuenta que este esfuerzo diario, continuo, por llegar a la santidad, tiene que ir acompañado de esas ganas, de ese querer ser santos. Porque en la medida en que lo deseamos y lo queremos, Dios también nos va dando como ese ánimo y la fortaleza para lograr ese estado de santidad. Pido al Señor que nos conceda la gracia de ser perfectos en el amor, de ser entregados completamente a ese amor que Dios nos pide, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.